Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría estén con nosotros en su programa de Libro de Cielo. Y como siempre, les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini, Hola amigos. Alejandro Carrega Hola, buenas noches. y su servidora Elvi Carrión. Y bueno, comenzamos nuestro programa con la lectura 2045, enero 4, 1927. Cómo cada acto nuevo de voluntad divina lleva una nueva vida divina. Como quien oye la verdad y no la quiere llevar a cabo, queda quemado. Trabajo de la divina voluntad en las almas. Mi pobre corazón ahora gemía y ahora agonizaba por el dolor de la privación de mi querido y amado Jesús. Las horas me parecen siglos y las noches interminables sin él. El sueño huye de mis ojos. Si al menos pudiera dormir, pues así se adormecería mi intenso dolor. Quizá me traería un pequeño alivio. ¿Pero qué? En vez de dormir, me hago toda ojos, y ojos abiertos, no cerrados. Ojos mis pensamientos, que quieren correr para ver dónde se encuentra aquel que busco y no encuentro. Ojo mi oído, para oír al menos el ligero golpe de sus pasos, el eco dulce y suave de su voz. Mis ojos miran, a lo mejor puedan ver al menos el relámpago de su venida fugaz. Oh, cómo me cuesta su privación, cómo suspiro su regreso. Ahora, mientras me encontraba entre las ansias de quererlo, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y se hacía ver dentro de mí, sentado junto a una mesita de luz, todo ocupado y atento a ver todo el orden de lo que él había manifestado sobre su santísima voluntad. Si todo estaba escrito, si faltaba alguna cosa, y hasta dónde debía llegar para completar todo lo que respecta a su santísima voluntad, todo lo que se refería a su querer. Las palabras, los conocimientos en manos de Jesús tomaban la imagen de rayo de luz, los cuales él ordenaba sobre esa mesita de luz, y estaba tan absorto y ocupado que por cuanto yo decía y lo llamaba, no me ponía atención. Entonces yo he hecho silencio, contentándome con estar cerca y mirarlo. Después de un largo silencio, me ha dicho: Hija mía, cuando se trata de cosas que se refieren a mi querer, cielos y tierra están silenciosos y irreverentes para ser espectadores de un acto nuevo de esta voluntad suprema. Cada acto nuevo de ella lleva a todos una vida divina de más, una fuerza, una felicidad, una belleza raptora. Por eso la voluntad divina obrante, que pone fuera de sí un acto suyo, es la cosa más grande que puede existir en el cielo y en la tierra. Cielos nuevos, soles más bellos, pueden salir de un acto de más de mi voluntad. Entonces, cada acto que la criatura hace, cada acto nuevo de la divina voluntad, esta es la forma en que Dios planeó perfectamente el que su voluntad, que solamente tiene un acto, porque es acto único, porque es acto perfecto, porque Dios no podría seguir teniendo más actos. Pero Él tenía que seguir actuando su voluntad para poder sacar de Él todo lo nuevo. Dios es siempre nuevo, sí, nunca se repite. Y una de las cosas que Él desea o que Él necesita es el estarse manifestando, o sea, estar poniendo todo lo suyo fuera de sí para gozo y alegría de todos los bienaventurados. Entonces, ¿cómo hacer para que sin actos pudiera de alguna manera poder sacar todo aquello y pudiera seguir actuando sin actos? Es curioso. Y bueno, la solución es exactamente primero el tomar una humanidad, el volverse hombre. Ese es como el arma secreta de Dios para que todo lo que Él es y todo lo que Él tiene lograras una finalidad de ser conocido, de ser usado por demás
seres para ser amados y para amar. Entonces la única forma que tenía de hacerlo era dotar a una criatura con ese movimiento de acto, pero unido a una voluntad que tuviera que estar continuamente obrando en el tiempo. Y por eso es que Dios se vuelve hombre. La segunda persona de la Trinidad se vuelve, no toma una humanidad. Eso hay que repetirlo hasta el cansancio. No toma una humanidad como la nuestra, sino que se vuelve hombre, o sea, Él forma una humanidad con todo lo necesario para poder desarrollar sus acciones de Dios, pero sus acciones de Dios fuera de la Trinidad. O sea, prácticamente es como formar a un Dios que va a vivir fuera de ellos, fuera de esa Trinidad, de ese núcleo. El en fin, ya sabemos, amar, ser amado, en fin, todo eso. Pero el punto es que cada vez que aquella humanidad va a actuar con su propia voluntad creada e infinitamente inferior a la voluntad divina, una voluntad, podríamos decir, imperfecta, aunque yo diría que la imperfección de la voluntad humana es precisamente la superperfección de la voluntad divina. No sé si se entiende, porque a través de la voluntad humana es que, tomando a la voluntad divina, ahora el movimiento lo pone la voluntad humana y la voluntad divina se mueve, ¿sí? Y entonces es un acto más de la voluntad divina, pero sin ser ella la que tenga el acto. Es la voluntad humana la que lo lleva a cabo, y lógicamente si se mueve toda la voluntad divina, forzosamente es una vida divina que se multiplica. Por eso dice que cada acto de ella, o sea, de la voluntad divina, lleva a todos una vida divina de más, ¿sí? Una fuerza, una felicidad, una belleza raptora. O sea, es Dios mismo sacando de sí todo lo nuevo en ese acto de su voluntad, pero que en realidad es un acto de la voluntad humana. No, y también otra cosa que debe tener una ventaja, por ejemplo, Dios está en todo lugar, entonces no tiene límite en cualquier lado, es un solo cuerpo de Dios, digamos, y es la Santísima Trinidad ocupando el mismo espacio, los tres, digamos. Entonces el habernos hecho de un tamaño, de un volumen limitado, en donde uno puede moverse y puede convivir con otras personas, todo eso debe tener una ganancia para Dios que a lo mejor no la captamos todavía. No la captamos en el sentido de, o sea, es para nosotros pensar en una vida divina es realmente miserable en nuestro pensamiento, no tenemos una idea. Pero ahorita lo que acabas de decir me da esta idea, Dios es infinito y dentro de Dios está la criatura chiquitita, ¿sí? Entonces, Él nos da su vida, que son todos sus atributos, nos da su amor, nos da su voluntad, para hacer crecer esa vida hasta donde nosotros queramos. O sea que nos vamos a ir como expandiendo en ese infinito que es Dios, en ese, Luisa lo pone como un vacío, cuando dice, cuando me fundo, veo una pequeña niña que sale de mí, o sea que es su alma, y que se mueve en un vacío inmenso, pero que ella va con la mirada fija en la divinidad, pero es un vacío que dice debe ser llenado por actos de la divina voluntad hechos en la criatura. Sería más o menos esto, esa criatura se va agrandando y va llenando cada vez más esa parte infinita para irse acercando a la divinidad. Por eso dice Jesús, les di mi vida y le dimos nuestra voluntad para que hiciera crecer
nuestra vida hasta donde ella quisiera. Nunca podrá abarcar a todo Dios. Claro, Dios es infinito y nosotros tenemos un límite de tiempo de acción. Por eso iremos creciendo, pero llega el fin de nuestra vida y hasta ahí. ¿Cuánto crecimos? Un poquito, un poco más, un poco mucho más, pero alcanzar la infinitud de Dios, jamás. ¿Sí? Pero es una vida divina además, con toda una manifestación de lo nuevo de Dios que servirá como un paraíso de más para todos los bienaventurados puestos en el alma. Vamos a seguirlo, porque Y aún para la criatura, ¿no? ya También, empezamos con sí. cosas así medio raras. Y ese paraíso también es aumentado para la criatura. Así es. Conforme los conocimientos y lo que lleve más de Dios, es más su paraíso. Ujú. Y por eso la voluntad divina obrante que pone fuera de sí un acto suyo es la cosa más grande que puede existir en el cielo y en la tierra. Cielos nuevos, soles más bellos pueden salir de un acto de más de mi voluntad. Cielos nuevos, soles más bellos pueden salir de un acto de más de mi voluntad. Eso es lo que significa vivir en la divina voluntad para Dios y para todos los bienaventurados. No es nada más el crecimiento de uno, no es nada más la relación de amor con Dios, sino esa relación de amor ¿cómo diríamos? Se traduce en nuevas bellezas, nuevas alegrías, nuevas bienaventuranzas de Dios, pero que el alma saca de Él, ¿sí? Todo está en Él, pero está dentro de Él, dentro de ese núcleo de la Trinidad. Ahora tiene que salir de Él y el encargado es el hombre. Es cuánto habrá de Dios encerrado, que si toda la humanidad hasta ahora hubiera vivido en la divina voluntad, No. todavía habría un infinito porque no tiene límite. Todo lo que se ha privado al cielo por la voluntad humana. Toda una deuda inmensa que tenemos con Dios, de todo lo que tiene en Él que no ha sido sacado, no ha sido puesto fuera, porque han faltado almas que vivan en la divina voluntad. Y el propósito es darle esa felicidad a Dios. Claro, así es. Por eso cuando se trata de ella, yo y tú debemos poner todo a un lado y ocuparnos solo del eterno fiat. No se trata de reordenar en ti una voluntad humana, una virtud cualquiera, sino que se trata de reordenar una voluntad divina y obrante. Ese es el punto. No se trata de ser un santo. No se trata de formar una santidad humana, de virtudes. No se trata de hacer prodigios en la tierra, de, no sé, curaciones, resucitaciones, cambios de clima, en fin. No se trata de eso. Se trata de reordenar una voluntad divina. ¿Y qué querrá decir reordenar? Pues regresar a Ponerla en el orden. O sea, la voluntad divina no está en el orden que Dios quería que estuviera. Porque el orden de la voluntad divina es obrante en la criatura. No obrante nada más en Dios, sino el orden de la voluntad divina es obrante en Dios y en la criatura. Y esto es lo que no se ha logrado. O sea que no es nada más el hombre el que no ha alcanzado su meta, sino que Dios no ha alcanzado su meta. Sí. Dice lo que quiere él, el milagro de los milagros, ¿no? Claro. Que Y ese va a ser el gran ahora milagro. entendemos el gran milagro de una criatura que se deja dominar por la voluntad divina. O sea, es milagro para el hombre, claro, pero el que más, no sé si esté bien dicho, el que más lo necesita es él. Sí, lo está anhelando, lo está queriendo. Yo me imagino muchas cosas, perdón. Yo me imagino una mujer dando a luz. Lo que dice San Pablo,
La creación gime con dolores de parto. Ahora nosotros podemos decir que la divina voluntad gime con dolores de parto. ¿Por qué? Porque la creación quiere sacar el bien, el amor que Dios puso en ello para nosotros. La divina voluntad quiere sacar a la luz del día todo lo que Dios contiene en su interior. Y como una alegoría, podríamos decir que Dios está embarazado de felicidad, de bienaventuranzas, de pureza, de todo lo que Él es, pero que lo quiere poner fuera, pero no hay quien le ayude. Quien le ayude. Quien reciba eso. Así es. Podríamos decir que aquí el ginecólogo es el alma que vive en la divina voluntad. Claro, que va a recibir. Es el alma que llega y no puede nacer, entonces hay que hacer una cesárea, ¿no? Y saca de Dios todo aquello nuevo. Interesante. Muy interesante. Sí, sino que se trata de reordenar una voluntad divina y obrante. Es, como dicen en Argentina, le pateamos el tablero a Dios. Así es. Se cayeron todas las fichas. Por eso se necesita demasiado, y yo, estando ocupado en cosas que más me corresponden y que llevarán el gran bien de un acto nuevo, de esta suprema voluntad, no hago caso de tus llamadas, porque cuando se trata de hacerlo más, las cosas menores se hacen a un lado. Claro. Y ahí le contestó, pero directo al maestro. Después de esto, estaba siguiendo a mi apasionado Jesús en la pasión, y habiendo llegado al punto cuando Herodes lo acosaba a preguntas y él callaba, pensaba entre mí, si Jesús hubiese hablado, tal vez aquel se hubiera convertido. Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, Herodes no me preguntó para conocer la verdad, sino para curiosear y burlarse de mí. Y si yo hubiese respondido, habría hecho burla de él, porque cuando falta la voluntad de conocer la verdad y de llevarla a cabo, falta el humor en el alma para recibir el calor que lleva consigo la luz de mis verdades. Este calor, no encontrando la humedad para hacer germinar y fecundar la verdad, quema de más y hace secar el bien que puede producir. Sucede como el sol, que cuando no encuentra la humedad en las plantas, su calor sirve para secar y quemar la vida de las plantas. Pero si encuentra humedad hace prodigios. Por eso la verdad es bella, es amable, es la restauradora y fecundadora de las almas. Con su calor y luz, forma prodigios de desarrollo, de gracias y de santidad. Pero esto para quien ama conocerla, para hacerla. Pero para quien no ama hacerla, la verdad se burla de ellos en vez de quedar burlada. Pues ahí le está contestando. Después de esto, mientras escribía, sentía tal desfallecimiento de fuerzas que lo hacía trabajosamente. No me sentía poner las palabras por Jesús para facilitármelo, ni la plenitud de la luz mental que cual mar se hace en mi mente, que debo contentarme con tomar pocas gotas de luz para escribir sobre el papel. De otra manera, si quisiera poner todo, haría como una persona que va en el mar y quisiera tomar toda el agua del mar en su mano. Por cuanto tome, toda le escapa. En cambio, si toma pocas gotas, puede tener éxito en llevarlas consigo. Así que todo era fatiga en mí, en el alma, en el cuerpo, en todo. Entonces, sintiéndome tan mal, pensaba entre mí: tal vez no es más voluntad de Dios que yo escriba. De otra manera, me habría ayudado, como las otras veces. En cambio, es tanta la fatiga, el esfuerzo que debo hacer, que no puedo seguir adelante. Por eso, si Jesús no lo quiere, tampoco yo lo quiero. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho: Hija mía, quien debe poseer el reino de mi voluntad
no solo la debe hacer y debe vivir en ella, sino que debe sentir y sufrir lo que siente y sufre mi voluntad en las almas. Lo que tú sientes no es otra cosa que la condición en la cual se encuentran las criaturas. Cómo corre fatigosamente, cuántos esfuerzos no debe hacer para subyugar a las criaturas, para hacerlas hacer su voluntad. Cómo la tienen reprimida en la suya, le quitan lo más bello de su vida en ellos, cuál es su energía, su alegría, su fuerza, y es obligada a obrar bajo la presión de una voluntad humana, melancólica, débil e inconstante. Bueno, aquí hay cosas que son muy delicadas y quizá un poquito alarmantes, ¿no? Porque dice, quien debe poseer el reino de mi voluntad, no solo la debe hacer y debe vivir en ella, sino que debe sentir y sufrir lo que siente y sufre en mi voluntad, lo que sufre mi voluntad en las almas. O sea, esa participación de sufrimiento que hemos hablado, de que Jesús va a poner su sufrimiento sobre nuestros sufrimientos o nuestros actos, aquí quedó atrás. No sé si estaré en lo cierto. O sea, una cosa es que cada acto mío repita la vida de Jesús y se repiten sus sufrimientos. No es lo mismo que en mis sufrimientos se pongan los méritos, se apliquen los méritos de los sufrimientos de Jesús. Eso yo lo entiendo, lo alcanzo a comprender y sé que de alguna manera, o sea, es parte de la vida, de mi vida en la divina voluntad. Sé que lo poco o mucho que me comparta, eso me está haciendo partícipe de lo suyo y me está dando la oportunidad de ser igual que Él, me está dando su semejanza. Pero lo que dice aquí es otra cosa, porque dice, debe sentir y sufrir lo que siente y sufre mi voluntad en las almas. ¿Qué sufre la divina voluntad en las almas? No, pues algo tremendo. ¿Qué sufre? Pues todo el pecado de todas las criaturas. El rechazo, Ujú. La indiferencia, la traición. La traición. O sea, toda la parte humana, la burla, porque hacemos burla de la divina voluntad. Y todo eso se traduce en muerte, porque es una muerte en cada acto nuestro, le estamos dando muerte a la divina voluntad en nosotros. Por lo tanto, la divina voluntad está sufriendo, aparte de toda la parte espiritual, está sintiendo una muerte por cada acto nuestro que estamos llevando a cabo. Y ahora aquí nos dice que debemos sentirlo, ¿sí? Y sufrirlo en nosotros. ¿Será tal cual? Yo creo que sí. Pues a lo mejor conforme uno va avanzando lo irá sintiendo más. A lo mejor se puede sentir Sí, o sea, un poquito, luego un poquito más. no, si nos lo hicieras sentir todo, Sí. hasta ahí llegamos, ¿no? Sí. O sea, pero aquí nos está hablando ya del sufrimiento de la divinidad, no del sufrimiento de la humanidad de Jesús. El sufrimiento de la divinidad. Sí, y luego le dice, lo que tú sientes no es otra cosa que la condición en la cual se encuentra su voluntad en las criaturas. Cómo corre fatigosamente, cuántos esfuerzos no debe hacer para subyugar a las criaturas, para hacerlas hacer su voluntad. Como la tienen reprimida en la suya, le quitan lo más bello de su vida en ellos, cuál es su energía, su alegría, su fuerza, y es obligada a obrar bajo la presión de una voluntad humana, melancólica, débil e inconstante. Que es como estaba en este momento Luisa, Uh-huh. que ya no quería escribir. Así es. Entonces, es algo que vale la pena reflexionar, porque es muy probable que esto, el alma que lleguemos a vivir, ojalá,
pudiéramos llegar a sentir. Y eso no hay que descorazonarnos, sino al contrario, ¿no? Porque ahora sí estamos haciendo una verdadera acompañamiento a Jesús y una verdadera reparación de todo lo que Jesús sufrió, porque nos estamos revistiendo ahora sí con sus sufrimientos, no solo de la humanidad, sino de la divinidad. Sí. Oh, bajo qué pesada opresión, amarga, aplastante, tienen a mi voluntad las criaturas. ¿No quieres tú tomar parte en sus penas? A ver si te lo preguntaran así directo, Alejandro. Bueno, como si queremos estar en... Como el la joven divina rico voluntad. dice, gulp. No, pues hay que decir que sí. Hay que decir que Si sí. no, nos quedamos fuera del partido. Así Pero yo es. creo que alguna vez sí hemos sentido las burlas, que cuando hablamos de esto se burlan de nosotros o Ujú. nos hacen a un lado, nos toman como personas raras. Y yo creo que así tomaban, bueno, la humanidad de Jesús, pero aquí está hablando de su divinidad. Pero en cierta forma creo que de alguna manera nos va haciendo sentir ciertas cosas, ¿no? Así es. Ujú. Entonces, pues no nos debe de dar ni miedo, ni mucho menos, al contrario, aceptarlo como es, que es un sufrimiento que él está sintiendo y no lo comparte. Y yo diría que hasta con alegría, ¿no? O sea, yo me imagino a Jesús, quizá, o sea, no sé cómo lo puedo decir, pero Jesús dentro de todo lo que sufría debe haber estado gozoso. O sea, un sufrimiento gozoso o un gozo sufriente, no sé. Pero porque todo aquello significaba el regreso de esto. Ajá. No significaba nada más el regreso del hombre a la salvación, que en realidad para Dios no tendría mucho sentido. No sé si lo vean de esta manera. La Sí, salvación para un Dios, pues para no. Dios, Ujú. o sea, no tenía realmente así consistencia, ¿no? De acuerdo, salvó a su criatura, la criatura que él ama, en fin, pero no es algo contundente. Pero esto sí. Sí. Esto sí, porque esto es exactamente lo que Dios perdió en el paraíso terrenal. Hemos hablado de que el paraíso terrenal, el verdaderamente corrido, fue Dios. ¿Sí? Claro. O sea, Dios fue el que se vio exiliado de su reino y viendo reinar a alguien que era un usurpador, que era la voluntad humana. Entonces esa voluntad humana se vuelve usurpadora de un reino, un golpe de estado, y sacan al rey, que es la divina voluntad, y ahora la divina voluntad se queda sin reino, pero es un reino que tiene que reconquistar. Y eso es la labor que ha tenido que estar haciendo, y por eso, por ese reino, es por lo que Dios ha tolerado todo lo que ha tolerado de ingratitudes, de afrentas, de pecados, todo. Por eso tuvo que tolerar todo el sufrimiento que sufrió su propia humanidad. Sí. Todo eso es que tiene que tolerar todo lo que está tolerando actualmente, pero con un gozo interior porque sabe que va a vencer. Sí, Claro. sí, yo veo la imagen en la humanidad serían las mamás cuando tienen un hijo, que bueno, hay mucho sufrimiento, pero el gozo de que ahí viene el hijo. Pues, Así es, me imagino que así es. es una imagen de la pasión, ¿no? Ujú. Sí, y así se esté muriendo la mamá por X, digo, porque muchas veces se presentan problemas en el parto, pero cuando ya tiene al hijo, eso ya se le olvidó todo el sufrimiento y todo lo que pasó, ¿no? Ajá. Por tener ese gozo, así yo creo que Dios, ¿no? Así es. Ujú. Y yo creo que en su eterno presente, pues él ya veía a los hijos de su divina voluntad, Claro, que le estaban dando todo el honor, la gloria, el amor, etcétera, ¿no? así es. En ese eterno presente nos tiene a todos. Ujú. Seguimos. Hija mía, tú debes saber como una tecla para que mi voluntad... Tú debes ser. Ah, con razón no entendí. Hija mía, tú debes ser como una tecla para que mi voluntad, cualquier sonido que quiera hacer,
tú debes prestarte a formar ese sonido que quiere hacer. Y cuando haya formado en ti todos los sonidos que ella posee, sonidos de alegría, de fortaleza, de bondad, de dolor, etc., su victoria de haber formado en ti su reino será completo. Por eso piensa más bien que es una tonada diversa y distinta que quiere hacer en ti. Es una tecla de más que quiere agregar en tu alma, porque en el reino del Fiat Supremo quiere encontrar todas las notas del concierto musical de la patria celestial, a fin de que ni siquiera la música falte en su reino. Aquí lo está diciendo él, ¿no? Así es. O sea, esa es su meta, esa es su finalidad, ese es lo que lo lleva a obrar todo lo que ha hecho. Esto es lo que lo lleva a tolerar todo lo que ha sufrido. En fin, este es el motivo de la creación, ese es el motivo de la creación del hombre, es el motivo de la redención, este reino. Así es. Bueno, pues amigos, gracias por haber estado nuevamente con nosotros y agradeciendo aquí a Elvi Gracias, y a doctor. Alejandro Gracias, doctor. Alex. su cooperación y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Paris. Hasta luego, Gracias, amigos. buenas noches.